imagen obtenida, ¿cierto?, de un espectroscopio. Objetivamente hablando, el color no existe, pero en realidad física únicamente existe la variación de las longitudes de onda y el espectro de luz visible, ¿ya? Esto es, más que nada, entenderles que nosotros trabajamos en un rango de frecuencias en donde la luz se observa en el orden de 380 nanómetros, ¿cierto? Y el rango que sale ahí, y la luz percibida por el cerebro cambia en una de cada las longitudes de onda. Dependiendo de la longitud de onda que nosotros vamos a observar, nosotros que vamos a estar insertamente ahí en el espectro. Y obviamente el espectro electromagnético incorpora todas las longitudes de onda de la luz que pueda tener, ¿ya? Y acá obviamente existen aberraciones cromáticas. Esto se da mucho por los lentes de las cámaras, por si acaso. Es la aberración cromática que se corrige con filtro. Esto es teoría, evolución, teoría. Esto es, no sé, la propuesta de Bohr, temas físicos, pero esto es, seguimos, porque todo esto es como información más o menos como que la pueden leer ustedes cuando tengan tiempo, si se quieren interiorizar un poco más todo el tema, ¿ya? Los campos magnéticos externos, los distintos telajes, las gradientes, ¿cierto? Como el negro siempre parte de hablar de un razón, porque obviamente se entiende que hay mucho tiempo en otros lados para hacer clases, ¿ya? Bueno, los núcleos que son susceptibles, por eso digo que esta clase les va a servir. También por eso quise ocuparla, porque tiene mucha materia del principio. Ustedes pueden incluso repasar con esta clase, ¿ya? Los elementos que cumplen la regla correspondientemente a las partículas de hidrógeno, lo que conversamos al principio del semestre, los protones responden siempre a la señal asociada a agua libre, agua ligada, suma de moléculas, grasa, etc. Lo mismo, después viene el desplazamiento químico, el apantallamiento, la frecuencia de Arnor, y básicamente todo el compilado de, ¿ya? ¿Qué más? Los entornos bioquímicos. Esta parte es importante, ¿ya? Porque quiero que entiendan que de una molécula, ¿cierto?, el entorno bioquímico va a condicionar ¿a qué cosa? El entorno bioquímico de una molécula, su número de electrones, ¿a qué va a condicionar bajo la resonancia magnética? ¿El apantallamiento? El apantallamiento, ¿cierto? Y obviamente el desplazamiento químico que va a tener el choque. Y eso es muy importante entenderlo, ya, tienen que repasarlo, si no lo logran entender ya a esta altura. ¿Por qué? Porque la espectroscopía, si nosotros queremos estudiar un espectro, necesitamos saber cómo va a ser la influencia del campo magnético sobre la estructura que queremos estudiar principalmente, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de desplazamiento químico corresponde a una de las frecuencias de resonancia de los núcleos dentro de la molécula en función de sus enlaces químicos, ¿ya? Obviamente, mientras estén más apantallados, menos percepción del campo magnético, menos apantallados, más percepción del campo magnético y así sucesivamente, ¿ya? La presencia en la nube de electrones da origen a un campo magnético que se opone al campo magnético principal, ¿ven? Lo mismo que hemos conversado todo en clases. Y este campo electrónico reduce la influencia del campo magnético externo al que va a estar sometido el núcleo principalmente. Lo mismo que me acaba de decir usted, ahí está con palabras bonitas y lo que sale en la teoría y los juegos, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a haber una diferencia de frecuencias entre agua y grasa que va a ser siempre la misma, ¿cierto? Del orden de 3,5 partes por millón a 1,5 Tesla, que va aproximadamente 224 Hz, ¿ya? La diferencia de percepción frecuencial de partes por millón entre el agua y la grasa, dependiendo de quién. Muy bien, dependiendo del desplazamiento químico, ¿ya? Y esta distribución o los distintos enlaces de esta molécula van a estar apantallados de forma distinta, ¿ya? Y su grado de apantallamiento en función a las fuerzas ejercidas por las capas electrónicas, ¿ya? Eso un poquito habla un poco la ecuación de Bohr, ¿ya? O todo lo que tengamos la parte física y bruta de esta cosa, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de apantallamiento produce una disminución variable de la energía percibida. Algunos procesan más rápido, otros procesan más lento. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad, mayor nueva electrónica, ¿ya? Obviamente el apantallamiento radica en que no todos los orbitales tienen una simetría esférica,
¿ya? Muchos orbitales moleculares producen corriente inducida que hacen que aparezcan zonas de apantallamiento y desplazamiento de la misma molécula, que significa anisotropía magnética. ¿Y quiere decir eso? Que todas las moléculas, dependiendo, en este caso, de la nube electrónica, van a generar distintos comportamientos bajo la influencia del campo magnético y va a estar radicado principalmente por su apantallamiento, ¿ya? Algunos van a generar una precesión más esférica y otros una precesión más ondulada, por decirlo así, u ovalada, ¿ya? Y esto es importante porque un protón en un espectro de resonancia está sujeto principalmente tanto al campo magnético externo como al campo inducido por los electrones que lo rodean, ¿ya? O sea, cada elemento tiene su propio campo magnético, ¿ya? Si en su entorno hay otros protones, su campo magnético, aunque sean pequeños, afecta la frecuencia de absorción del protón que están observando. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos elementos juntos y cada uno va a estar interactuando principalmente con el campo magnético externo y a su vez su propia nube de electrones, al tener esta influencia del campo magnético, va a generar obviamente una interacción entre campos magnéticos internos entre cada estructura, ¿ya? Y por eso es que se dice que cada protón tiene un espectro determinado y en su entorno existen otros protones y sus campos magnéticos, aunque sean pequeños, van a afectar la frecuencia de absorción, ¿ya? Y por eso aparece, esto es muy importante, esto sí lo tienen que anotar, que se llama el acoplamiento escalar, ¿ya? Y se da por lo mismo que conversamos anteriormente, se da por esto, ¿ya? La interacción causada por el acoplamiento spin entre un núcleo activo de resonancia magnética, estos se van a acoplar y producen un aumento o disminución del B sub 0, ¿ya? Dada la injerencia del spin vecino. Lo mismo que pasa acá, entre los protones que hemos conversado recientemente, ¿ya? Y lo que pasa acá, ¿ya? Y lo que ocurre es que el acoplamiento escalar, las fuerzas electromagnéticas entre ambos protones que recibieron el campo magnético afectan entre sí. Sí, ¿ya? Obviamente, la interacción causada por el acoplamiento de spin entre dos estructuras, como tienen sus propios campos magnéticos por la nube de electrones, van a generar este acoplamiento escalar, ¿ya? Y se acoplan y producen un aumento o disminución de la percepción del peso. Este fenómeno se produce, ¿cierto? Produce un desdoblamiento de señales que tienen origen del mismo compuesto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la grasa puede tener una señal aditiva o una señal negativa, y todo está determinado por el acoplamiento escalar, ¿ya? Este desdoblamiento da pie a espectros complejos. La constante de acoplamiento J es la distancia entre señales injertas, ¿ya? Y depende de la estructura nuclear y no del B sub 0. Por lo tanto, acá nosotros tenemos el indicio del acoplamiento escalar, ¿cierto? Y ya sabemos lo que significa. Pero el acoplamiento J, que le decimos nosotros, va a depender efectivamente que desdobla los espectros complejos de ambas estructuras y las permite diferenciarse o distanciarse según sus frecuencias, ¿ya? Por lo tanto, en un espectro, cada metabolito va a tener una determinada frecuencia de precisión y eso va a estar determinada por su apantallamiento, su desplazamiento químico y por el acoplamiento escalar entre dos estructuras, ¿ya? Vamos uniendo los hilos ahora. Por lo tanto, la que estará dada por un grado de apantallamiento, lo mismo que acabo de decir, lo que sale ahí. Y obviamente la vamos a expresar en partes por millón, ¿ya? La variación de frecuencia de resonancia de un determinado núcleo respecto a la frecuencia teórica se denomina desplazamiento químico, y lo sabemos. Y esta variación es del orden de partes por millón, en 1.000.000 de veces más pequeñas que el B sub 0. Es como si yo quiero estudiar el campo magnético externo, yo sé que son tantos Gauss, pero ahora nosotros vamos a querer saber cuál es la frecuencia de cada elemento, de cada molécula que vamos a estudiar, ¿ya? Por eso es importante tener en relación que un metabolito está asociado a otro metabolito y entre ambos puede ocurrir un acoplamiento escalar, ¿cierto? Un acoplamiento J. Y dependiendo de la capacidad de su nube electrónica o de su nivel de apantallamiento, estos se distancian entre sí por ciertas frecuencias. Y eso es lo que estudia principalmente la espectroscopía, ¿ya? El cero del espectro, ¿ya?
esto es lo más importante que nosotros tenemos que también considerar. El cero del espectro se toma arbitrariamente como la señal que da el tetrametilsilano. Cuando nosotros hablamos de espectroscopía, vamos a tener números, valores por cada metabolito. Y este metabolito, que es el tetrametilsilano, es uno de los más importantes porque este es el cero absoluto dentro de lo que es la espectroscopía. ¿Ya? Es conveniente porque el átomo de silicio central tiene baja electronegatividad y el compuesto es simétrico. ¿Ya? Y obviamente, como es simétrico, el blindaje de los protones es mayor que el de casi las demás moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir este? Al momento de querer tener la lectura principalmente de los metabolitos, este nos va a partir su punto cero. Y de aquí comienza la lectura del espectro. Y cuando hablamos de trazamiento químico, recuerden que hablamos desde cero a la izquierda, ¿cierto?, en valores ascendentes. ¿Ya? Y obviamente tenemos una gran... Dentro de todas estas moléculas o de los metabolitos a estudiar, tenemos un gran desafío. ¿Cuál es la molécula que apunta mayormente en el cuerpo? Agua. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de los mecanismos y la secuencia de resonancia magnética, nosotros para hacer una espectroscopía debemos saturar el agua. ¿Ya? Y recuerden que los pulsos Ches sirven para poder saturar el gas agua dependiendo de la frecuencia en la cual se den estos equipos. ¿Ya? Por lo tanto, cada metabolito va a tener una determinada frecuencia de precesión, la que estará dada por su grado de apantallamiento. Los metabolitos más apantallados tendrán una menor frecuencia de precesión y viceversa. ¿Ya? Este dato es clave de parte de la materia básica, de lo que nosotros conversamos. Y fíjense, tetrametilsilano, el cero. Y aquí empezamos a ver todos los otros tipos de metabolitos, lo que se genera a través de aminoácidos aromáticos, de ácidos aldehídos, de alcoholes, cetonas, etc. El área bajo cada curva, el área bajo el PIC principalmente, proporciona el número de núcleos que contribuye a cada señal. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un espectro, vamos a tener un metabolito elevado, y bajo este espectro hay un área bajo la curva. Y esa área de la curva es importante saber que reconoce, ¿cierto?, el área bajo la curva de cada pico. Es proporcional al número de núcleos que contribuyen a esta señal. Y con lo cual se puede cuantificar la concentración de estos metabolitos. Y acá quiero que presten atención. Si vamos a hablar de curvas, de concentraciones, ¿en qué momento aplico el pulso de radiofrecuencia? Creo mi espectroscopía. Después vamos a ver cómo se logra, pero quiero que vayamos razonando desde ya. ¿En qué momento yo voy a tener, le voy a dar dos valores? ¿En qué momento yo voy a tener mayor concentración de los metabolitos? En un tiempo de eco de 30, de 144 o de 240. ¿En dónde voy a tener mayor concentración de metabolito y por qué? El que me responde tiene dos puntos. Porque esto es integración de lo básico. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál tendrá mayor concentración de metabolitos? ¿Un tiempo de eco de 30, de 144 o de 240? ¿Y por qué? ¿De 144? ¿Por qué? Porque si es el de 30, como no van a estar entregando la señal todos los protones. Usted se envió el pulso de radiofrecuencia. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando se irrumpe el pulso de radiofrecuencia? Se relajan los protones. ¿Ya? Si usted me dice, ahora dígame usted y respóndame, 30, 144 o 240, ¿dónde hay mayor concentración? En 30. ¿Por qué? Porque están todos los protones relajándose como al mismo tiempo. O sea, más que al mismo tiempo, desarrolle esa idea. La punta de lanzar los dos puntos. Que si
se están relajando en el tiempo de 30, se están relajando todos, y entonces todos están emitiendo señal ¿Y qué de la imagen. pasa en los 144? Hay algunos mayor que... desfase o menos desfase que 30. Mayor desfase. Por lo tanto, hay menos concentración y hay un más pico. Se ganó los dos. Muy bien, lo felicito a Nicolás. ¿Ya? Lo importante es que quiero que entiendan eso. El concepto básico. Acá lo importante es entender. Cuando yo aplico un pulso de radiofrecuencia y lo irrumpo, empieza a comenzar el desfase porque se está excitando la materia. ¿Ya? Y esta integración de materia, de lo que primero que vimos nosotros en el semestre. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a ir a espectroscopía, voy a tener a los tiempos de ecos cortos mayor concentración porque los fotones recién se rompió el pulso de radiofrecuencia y no se han desfasado tanto. ¿Sí? Y a medida que va aumentando el tiempo de eco, vamos a tener mayor desfase, pero vamos a tener mayores picos, menos concentración y mayores picos. Y eso es lo que yo les quería decir, porque es lo que está acá incluso. El área bajo de cada pic es proporcional al número de núcleos que contribuyen a la señal, por lo cual se puede cuantificar la concentración de metabolitos parciales. ¿Ya? Y obviamente, fíjense, este es el resultado de una espectroscopía. El tamaño de un pic estará de acuerdo a la concentración del metabolito. Cada metabolito es marcador de un proceso metabólico. ¿Ya? Como sale aquí, nosotros del tetrametilcinano hacia la izquierda tenemos distintos procesos metabólicos. Y lo que nosotros vamos a estudiar son los metabolitos. Por eso es que el tamaño de cada pic estará de acuerdo con la concentración del metabolito. Y cada metabolito es un marcador de un proceso metabólico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este espectro del N-acetil-aspartato, ¿ya? Voy a tener, ¿hay alta o hay poca concentración acá? ¿Ah? Harta. No, pues díganme ustedes. El área bajo la curva, ¿es grande o chica? Acá. Y versus acá. ¿Es pequeña o es grande? Pequeña comparada con esta, ¿cierto? Hay procesos que tienen cierto denote al momento de tratar de clarificar aspectos distintos en cada proceso metabólico. Por lo tanto, lo importante es en la espectroscopía es saber leer los gráficos. Lo más importante en la espectroscopía es, si yo veo un espectroscopio, o sea, una espectroscopía, yo ya sé si este tiene un tiempo de eco medio, un tiempo de eco bajo. ¿Ya? Por lo tanto, existen obviamente procesos que van a estar determinados por área metabólica, aeróbica, anaeróbica, viabilidad neuronal, marcadores que nos van a permitir identificar procesos de necrosis, etc. La espectroscopía por resonancia es una estrategia no invasiva que usa los mismos principios de la resonancia magnética convencional, la normal, ¿cierto? Pero este agrega un perfil de sensibilidad a las frecuencias asociadas a ciertos metabolitos. ¿Ya? Este es un gráfico de la espectroscopía de Philips. Ahora, yo les quiero comentar lo siguiente. Tenemos que se asocian a distintos metabolitos, pero siempre se van a ver involucrados como los típicos. ¿Ya? Así que de todos hay como 6 más o menos que hay que aprenderse en sí. ¿Ya? Con respecto a esto, ¿cómo se crea la imagen en resonancia magnética? ¿Qué nos permite crear la imagen en resonancia magnética? Desmodular las frecuencias y pasarlas al espacio acá. El amigo que aparece en todos lados. ¿Ah? Muy bien. Por eso es que dice que la espectroscopía, la estrategia es de la resonancia convencional, ¿ya? Recuerden que se desmodulan las frecuencias, se van al espacio acá. Para crear una espectroscopía nosotros necesitamos analizar la inversa de Fourier. Porque nosotros vamos a leer, pero con la inversa de Fourier vamos a desmodular los procesos y vamos a crear el espectro de frecuencias. ¿Cierto? En la relajación se implica un intercambio de energía, sistema de entorno y un proceso que regresa al equilibrio. Excitación y relajación. ¿Cierto?
En ella los componentes transversales lo mismo, esto es repaso, ¿ya? Los protones se desfasan, hay una homogeneidad intrínseca al campo magnético, ¿cierto? El tema gradiente, etc. La fibra es manipulada durante la relajación, lo mismo. Las frecuencias encerradas en la FIT pueden desenmascararse mediante la función magnética de la transformada de Fourier, al aplicar la ecuación integral compleja de Fourier en cada punto de la FIT. ¿Se dan cuenta? Recuerden, esto es lo que nosotros ocupamos, lo que el profe les dibujaba acá en la muralla, perdón, en la pizarra, para que de la relaxividad nosotros desmodulamos la FIT y tenemos nuestro espectro de frecuencia. Permite descomponer, en este caso Fourier, permite descomponer la señal compleja en el dominio temporal, en múltiples funciones de senos y cosenos, en el dominio frecuencial, también llamado dominio de Fourier. ¿Recuerdan que eso lo vimos cuando vimos espacio acá? Por lo tanto, la señal obtenida se puede descomponer en señales de magnitud y de frecuencias. Y acá cuando uno vea los gráficos de las clases, pero ¿para qué sirve esta cuestión? Porque para espectroscopía, para entender el proceso o el fenómeno físico, esto es la clave, ¿ya? Fourier desmodula y descompone las señales según su magnitud y sus frecuencias, y la distribuye en senos y cosenos para poder crear obviamente un gráfico. Por lo tanto, en resonancia convencional, el resultado del análisis de las señales está en el ámbito temporal, posee distintas fases, frecuencias y amplitudes. Y esta diferencia de frecuencias y fases entre los voxels se utilizan para crear la codificación espacial. Y esto se logra aplicando una gradiente codificadora de fase y de frecuencia durante la construcción de señal y su proceso de lectura. ¿Ya? Eso lo veamos bien. La espectroscopía utiliza solo el dominio de la frecuencia, ¿ya? Por ende, solo el primer paso de la transformada de Fourier. Por eso es que cuando nosotros queremos, o sea, existe una imagen, uno puede aplicar la inversa de Fourier y nosotros vamos directamente al dominio de las frecuencias, que es el primer paso de Fourier. La transformada de Fourier crea toda la cuestión para la imagen. La inversa de Fourier nos devolvemos, ¿cierto?, en este caso, al dominio de las frecuencias. Y por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar los procesos de aceleración, el compressor set, por ejemplo, nosotros hablamos sobre este dominio para poder desmodular frecuencias y poder cuantificar los niveles de ruido y poder generar procesos de integración y aplicación de deep learning, que son las IAs, vulgarmente hablando, y poder disminuir el ruido y con una mejor percepción de reproducción de imagen. Esta es la base de las tecnologías de aceleración con inteligencia artificial. La estrategia multivoxel, esta es teoría, ¿ya? Las primeras espectroscopías también cuando se realizaron, teoría. La primera espectro de resonancia en vivo del cerebro se informó en tal año, para que tengan un poco de idea. Más teoría, papers, las primeras aplicaciones en enfermedades humanas, ¿cierto? Fue alrededor de 1986, una de las primeras aplicaciones clínicas obviamente, Philips, ¿no? Pero ¿cuáles son las barreras principalmente a vencer de la espectroscopía? La espectroscopía, ¿cierto? Lo principalmente viene siendo la homogeneidad de campo. Debe ser superior a todas las imágenes que producimos en resonancia magnética. Y para no perder información principalmente por el desplazamiento químico entre estas estructuras. Y requiere de un equipo de al menos 1.5 Tesla, es decir, con gradientes mayores a 30 militesla metros por 30 militesla metro, ¿ya? La mayor barrera, como se dice, a vencer de la espectroscopía principalmente está relacionada, en este caso, con la homogeneidad de campo. Y antes que comience una espectroscopía, la secuencia en sí dura 4 minutos, 7 minutos, 6 minutos, ¿ya? Pero lo más importante es que antes de esta secuencia viene un chimio. El equipo hace una precalibración, ¿cierto?, este chimio pasivo, y esto demora 30 segundos, 40 segundos, dependiendo de lo que se necesita homogenizar el campo para tener el mejor resultado en el espectro. Por lo tanto, si yo les pregunto en una rueda,
¿Cuáles son los requisitos para que se pueda llevar a cabo una buena espectroscopía? Ustedes tienen que responderme entonces una buena homogeneidad de campo, un equipo de 1.5 T hacia arriba y gradientes sobre 30 militela metro por segundo. O sea, perdón, 30 militela por metro, que es el Gmax. La concentración de agua, ¿cierto?, son del orden de 83-70% en sustancia gris y sustancia blanca, y estas concentraciones de metabolitos son 103 a 104 veces más pequeños, por ende mucho más difíciles de poder detectar. Esto quiere decir que el agua, como está en todo el cuerpo, si nosotros queremos estudiar metabolitos dentro de la sustancia blanca y la sustancia gris, tenemos una gran barrera que vencer que se llama agua, ¿ya? Porque los metabolitos están en estas concentraciones o en estos resultados más pequeños que el agua. Por lo tanto, tenemos que eliminar, ¿qué cosa? El agua. Por lo tanto, un espectro, fíjense, la frecuencia del agua. Si nosotros vemos la frecuencia del agua versus la frecuencia de los metabolitos, ¿dónde están los metabolitos? Abajo. El agua está en la chuña para arriba. ¿Qué es el punto cero? Tetraglicéridos. Muy bien. Fíjense los metabolitos. ¿Se pueden diferenciar? ¿Puedo hacer un estudio? No. Por lo tanto, un espectro no preparado estaría dominado por un pico de agua gigante, ¿ya? Mientras que las moléculas orgánicas pequeñas serían prácticamente indetectables por encima del ruido de fondo. Por lo tanto, importante, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a generar la saturación del agua? A través de spoiler, gradientes de spoiler que se llaman Chess, son pulsos Chess, que aquí no van a saturar la grasa, pero van a saturar el agua, ¿ya? Y este pulso Chess, ¿cierto?, actúa selectivamente sobre la magnetización del agua en el plano transversal y la desfasa inmediatamente mediante la aplicación de gradientes fuertes que actúan como spoiler. Recuerden que Chess es Chemical Shift Selective Suppression, ¿ya? Y ocupa, para eliminar bien el agua, ocupamos 3 pulsos Chess, ¿ya?, con respecto a supresión de agua en el efecto de uno. Por lo tanto, se aplica un pulso de radiofrecuencia, la gradiente spoiler y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos dos mecanismos de poder generar nosotros espectroscopía, que son los pulsos, son las STEAM o los PRES, para poder eliminar, en este caso, previamente la saturación de agua. La espectroscopía en rezo, ¿cierto? Un solo pulso Chess proporciona una supresión de agua insuficiente, por lo que sí o sí necesitamos aplicar 3 pulsos Chess para asegurar la selectividad de la frecuencia en la saturación del agua, ¿ya? Señal de la grasa. El problema más frecuente en la espectro por resonancia surge en los lípidos y de señales de la grasa que se originan en el hueso craneal, ¿ya?, con intensidades de señal de 100 a 1000 veces más fuerte que los metabolitos. ¿Vamos a poder hacer un espectro dentro de un hueso? No. Por eso es que cuando uno es selectivo al aplicar el corte, ¿ya?, o al aplicar el voxel de la espectroscopía, nunca debemos tocar hueso, jamás. No por el calcio, sino por la grasa que está dentro, los lípidos que están dentro del hueso, del trabeculado. Y esto van a condicionar una apreciación aberrática, en este caso, de la espectroscopía. Por lo tanto, existen distintas estrategias para saturar la grasa fuera de lo que nosotros queremos estudiar, que son las bandas de saturación, ¿ya? Y en el cerebro el método más común para eliminar la señal de la grasa no deseada es colocar múltiples bandas saturando sobre las regiones que contienen los lípidos, y este método se conoce como supresión de voxel externo, ¿ya? Por ejemplo, no les voy a hablar de espectroscopía prostática porque eso ya no existe, ya no se da, ¿ya? Pero sí esto, que es importante. Así nosotros, por ejemplo, si queremos hacer una multivoxel, que vamos a leer por cada cuadrito que está en esta casilla amarilla, se van a leer codificaciones de espectroscopía. Esta que está acá puede durar entre 8 y 9 minutos, entre 7 y 9 minutos el espectro. Pero si el paciente se mueve, cagado. Así tal cual, ¿ya?
Y obviamente, con cualquier metabolito, si vamos a una multivoxel, nosotros tenemos que aplicar estas bandas de saturación por fuera del foco amarillo. Las bandas de supresión externas, ¿cierto?, son espaciales, rodean por completo el volumen de interés y es para poder eliminar, en este caso, la grasa que está dentro del hueso. Entonces, estas bandas suelen ser suficientes para la espectroscopía cerebral, pero para aplicaciones corporales, especialmente, ¿cierto?, en próstata, mama, músculo esquelético, pueden ser necesarios métodos adicionales de supresión grasa como STIR o SPIRE, ¿ya? Porque si lo vamos a terminar mañana, según el ejemplo, ¿ya? El paciente nos va a ocupar todo el tiempo la agenda, y a nosotros con un espectro nos dan 10 minutos más en la agenda, ¿ya? Y al paciente le cobran otro examen. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender mucho de las clínicas, de los centros médicos, cómo te agendan y todo. Pero acá lo importante es eso. En cerebro, nosotros saturamos la grasa con banda de saturación. En cuerpo, se aplican estrategias adicionales como STIR o SPIRE a la secuencia. La homogenización de campo, ¿cierto? Se hace un chip, como habíamos conversado, en la región de interés, ¿cierto? Obviamente para corregir la dificultad de la inhomogeneidad del campo. Y una deficiencia de la homogeneidad repercutirá en una insuficiencia en la supresión del agua, por lo cual disminuye la relación señal-ruido en el espectro va a quedar aberrante. El gráfico que habíamos hablado. ¿Qué tiempo eco tendrá esta? Nicolás, ¿qué tiempo eco tiene este? Corto. Corto. ¿Y este? Medio. Hola. Fíjense, menor desfase, mayor concentración. Picos cortos. Mayor desfase, menor concentración y aumentan los picos. ¿Ya? La mejor forma de poder relacionar o entender la percepción o la lectura de un gráfico de espectroscopía es analizando el por qué se está produciendo esto. Las inhomogeneidades del campo magnético siempre van a estar presentes, pero la señal espectroscópica decae en velocidad del T2 radiante, que siempre es más corta en el T2. Obviamente estos efectos no homogéneos amplían todas las líneas espectrales y es por esto que el chiming del campo magnético es esencial antes de realizar cualquier medición. La relación señal-ruido se presenta como una mayor altura e irregularidad de las líneas de base. Por ejemplo, esta es la línea de base del cero y miren para arriba para abajo nos sirve o no nos sirve. ¿Ya? Este es un gráfico típico de Siemens. Si se tiene una resolución disminuida cuando aumenta el ruido de la línea de base. ¿Ya? Por ejemplo, no nos sirve este espectro porque no estamos caracterizando frecuencias correctamente dimensionadas y obviamente va a generar interpretación aberrante también del gráfico. Por lo tanto, mucho ruido puede condicionar también una mala lectura de los metabolitos. El tamaño del voxel es el principal determinante de la relación señal-ruido y el efecto es directo y lineal. Un voxel 2 veces más grande que otro va a tener el doble de la relación señal-ruido. Por ejemplo, voxel de 1 centímetro, de 2, de 4, de 8. ¿Cachan quién tiene más señal? El de 8. Pero 8 centímetros, estamos hablando, no sé, así, no sé, un voxel de este tamaño. Y obviamente la lesión no está en todo ese tamaño. Por eso es que es selectivo. Al igual que los órganos ya completos, los metabolitos cerebrales individuales tienen tiempos de relajación T1 y T2. ¿Cierto? Todos los órganos van a tener, y todos van a tener principalmente relaxividad distinta. ¿Ya? Y obviamente estos difieren un poco según la región cerebral y la edad del sujeto y la fuerza del campo magnético. Por lo tanto, estos son como los metabolitos más importantes que se tienen que saber. El N-acetilafactato, la creatina, la colina, el mioinositol, bueno, eso no tanto. El lactato sí, el glutamato no tampoco, y hay unas macromoléculas por ahí que también van a generar distintos estudios. Entonces, al igual que con la resonancia magnética convencional, los valores de T2 definen la tasa de pérdida de la magnetización transversal. En tiempo de ecos cortos, como en el espectro con tiempo de ecos de 30, abajo, ¿cierto? A la izquierda, que está acá, todos los peak metabólicos estarán en sus valores máximos,
por lo que han tenido poco tiempo para experimentar la desintegración de D2, o en este caso el desfase. Y aquí va aumentando, y aquí va aumentando. Si se dan cuenta, mientras menor tiempo sea, el tiempo de D con la espectroscopía, van a tener mayor concentración en los metabolitos. En medida que va aumentando el desfase, aumentando el tiempo de eco, vamos a tener mejores picos de los metabolitos y obviamente menor desconcentración porque ya van a entregar su relación señal-ruido al medio. Su desfase al medio. El tiempo TR controla la potenciación T1 y cuando el TR es mucho más corto que el T1 en un metabolito, la magnetización longitudinal no se recupera por completo y la altura del pico se reduce. ¿Ya? Por eso es importante que los tiempos, los TR, siempre ocupamos los que traen los equipos. ¿Ya? Y obviamente el rango principal tiene que ir como mínimo 1500. 1500, ¿cierto? 1500 a 2000 milisegundos. El TR estandarizado, aproximado para la espectro. ¿Ya? ¿Cómo mejoramos la relación señal-ruido? Multiplicar el número de mediciones, o sea, aumentar los meses. ¿Ya? Y el tiempo, por eso es que estas secuencias principalmente duran mucho. Y va a estar básicamente porque tienen muchos meses. ¿Ya? Y el tiempo de obtención de la imagen es directamente proporcional al número de excitaciones de las líneas. Por lo tanto, mientras más next una secuencia, más aumenta el tiempo. Y obviamente la homogeneidad del campo, el hueso, calcificaciones o zonas hemorrágicas, la calidad de la espectroscopía va a ser más pobre, debido a la perturbación en campos generados, ¿cierto?, por artefactos susceptibles. Por eso es que cuando buscamos dónde colocar el voxel, tiene que ser en un lugar. Si bien es cierto, si hay edema, podemos. Pero si existe una calcificación, el espectro va a tener datos más influidos por las perturbaciones del campo magnético, en este caso como las inhomogeneidades, correlacionadas a las susceptibilidades. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que saber dónde va a colocar, en este caso, la espectro. Existen distintas espectroscopías, distintas técnicas de adquisición. Y acá principalmente tenemos single voxel, que es solo un voxel, y multivoxel, ¿ya? Imágenes por chemical shifter, y se basan en técnicas de Spineco y ecoestimuladores. ¿Ya? La base de la secuencia, nuevamente vemos que es el origen de toda la resonancia magnética, que es Spineco, que obviamente es la estimulación de los ecos. Y obviamente cuando hablamos de single voxel, es solo un voxel que se excita, y multivoxel, más de uno. Por lo tanto, acá conocemos el BOI. ¿Qué es el BOI? ¿Cierto? Volumen de interés en los tres planos espaciales. Las fugas espectrales no solo basadas en dicha selección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de single voxel, ¿cuántos BOI vamos a tener? Uno. Y cuando hablamos de multivoxel, vamos a tener muchos BOIs. ¿Ya? BOIs. Por lo tanto, aquí lo importante del single voxel, obtiene un solo espectro, buena relación señal-ruido, buena calidad espectral y limitada información espacial. Si me preguntan, hoy en día incluso la espectroscopía está quedando obsoleta según los últimos estudios, ¿ya? Pero es una herramienta que todavía está validada y al estar validada genera obviamente un aumento de la precisión diagnóstica de los estudios. Y obviamente con respecto a todo esto, es que obviamente, ¿qué voy a priorizar? Si me están pidiendo hacer dos espectroscopías de tiempos de ecos distintos, por lo tanto tengo que hacer 4 en distintas zonas. Si yo hago un multivoxel, voy a limitar solamente el estudio a tal región, que va a depender mucho de la patología o en este caso el médico radiólogo. Nosotros en INVISA utilizamos siempre dos BOIs, ¿ya? O sea, hacemos univoxel, hacemos single voxel. Y este single voxel lo usamos principalmente a nivel de los núcleos de la base y otro de la corona radiada, ¿cierto? Periventricular. Por eso es importante la anatomía. Los que quieran dedicarse a resonancia tienen que sí o sí estudiar neuronal, o estudiar mucha anatomía porque el médico te va a colocar. Colócame el espectro en la cavidad cerebral, periventricular izquierdo, bla bla bla. O en la porción entre el putamen y el clavo.
O donde estoy viendo si entonces las fibras de tanto, de proyección y asociación donde está el tumor. Entonces, ponele una donde está el tumor y la otra colateral. Entonces, anatomía tienen que saber sí o sí. Profe, ¿para qué tienen la Ahora no saben. La localización espacial se obtiene a través de excitaciones distintas secuencias. ¿Ya? Esto es materia. Por lo tanto, tenemos mecanismos como STIM, que está de parte de modo ecoestimulado, o PRES, que es el punto resuelto de espectroscopía, que viene directamente de la secuencia SPINECO. Y los radiólogos también eligen cuál usar y cuál no. Por ejemplo, yo quiero PRES porque me gusta más la base SPINECO, puede tener mejor estructuración, o que no, yo estudio STIM no porque soy choro, soy loco y puedo ver la espectro sin problema. STIM, ¿ya? Ecoestimulado. Primero usa 3 pulsos de excitación, ¿ya? 3 pulsos de excitaciones de 90. La señal de STIM deriva solo de los protones que han experimentado los 3 pulsos. Y estos protones están ubicados en un boxer en forma cuboide donde los 3 planos se superponen. O sea, están dentro del borde. PRES, y acá es la diferencia, base de SPINECO, la secuencia del núcleo se compone de 3 pulsos de radiofrecuencia selectivos, 90, 180 y 180, aplicados simultáneamente con 3 gradientes ortogonales. O sea, la excitación nuevamente vemos que se va a dar en las 3 gradientes del espacio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos STIM, que es una excitación, si se dan cuenta, estimula principalmente en base a la excitación de pulsos de 90, ¿ya? Y PRES vamos a tener mejor obviamente relación porque vamos a tener una excitación de 90 y refasadores de 180 y en los 3 gradientes. La señal de PRES en el momento del tiempo de eco es un eco de spin derivado únicamente de los protones que experimentaron los 3 pulsos de radiofrecuencia. Y en la práctica se ocupa comúnmente tiempos de eco de 30 a 35. Excitación ortogonal de los 3 planos, como habíamos hablado, y emite una señal de la FIT para la aplicación de la transformada de Fourier, que obviamente se transforma en un espectro. En los equipos, por ejemplo, tenemos distintos nombres. Si se dan cuenta, aquí tenemos single boxer, de desplazamiento químico, etc. Y fíjense, ¿cuánto dura la secuencia? La espectroscopía single boxer, SPINECO, va a estar en 3 minutos 20. De 135, 4 minutos. De 270, 7 minutos. Y así sucesivamente lo que va aumentando y lo va aumentando. ¿Ya? Por lo tanto, y esto es un BOI, una espectroscopía uniboxer. Es un pequeño, es chiquitito. ¿Ya? Y este es de 20 por 20 por 20 milímetros. O sea, es un boxer es un BOI, perdón, de 2 centímetros, ¿cierto? Y fíjense, ¿cuántos NEX tenemos? 128. El TR, ¿cuánto daba? ¿Cuánto habíamos dicho que era el correspondiente? 1500. Y el tiempo de eco va. ¿Cómo divísese la concentración de estos metabolitos o el resultado de esta espectroscopía? ¿Altos o bajos en concentración? El área de la curva aumenta entonces en menor espacio. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Esto es la localización espacial solamente. Va a cambiar de un lado al otro. ¿Ya? Fíjense, se selecciona acá, tenemos otro acá. ¿Ya? Entonces estábamos acá y ahora estamos acá. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos que tener saturación de agua. Cuando uno aplica esto en la secuencia, obviamente aumenta un poco el tiempo y lo importante es que va a trabajar con la saturación de agua. Automáticamente uno dice al equipo, ya quiero que la secuencia sí o sí tenga la saturación de agua y ahí se ponen los 3 pulsos chess antes de iniciar la secuencia para saturar bien el agua. ¿Ya? Obviamente te piden confirmar la frecuencia, ajustar la frecuencia. Y nosotros sabemos cuál es la ordenanza del protón de hidrógeno, la frecuencia de la resonancia magnética,
63 o 62 de infracción. Y obviamente cuando el equipo te entrega esta frecuencia, te está diciendo que la frecuencia máxima que uno puede llegar es a 72, se nos aleja. Por lo tanto, hay que establecerla dentro del rango de la frecuencia. Y a veces esta línea que está acá punteada se desplaza. ¿Y porque es parte de la homogeneidad del campo? Y uno, ¿qué es lo que hace? Pincha acá, pim, y se pone al centro. Y aquí te da el rango de la frecuencia, uno pone aplicar y el equipo empieza a hacer el tuning correspondiente. ¿Ya? Por lo tanto, en tiempos de eco 30 muestra un pico de lactato doble vertical en 1.3 partes por millón y se invierte en 100,3. Siempre que nosotros veamos el lactato arriba, ¿ya? Quiere decir que algo pasa, pero obviamente en un ratito más lo vamos a ver. Y acá lo importante, chicos, de la espectroscopía es que el lactato es uno de los únicos metabolitos que se invierte en un tiempo de eco medio. ¿Ya? Tiempos de eco de 135 reveló que el pico elevado de colina en el espectro medial de un tumor es compatible con la actividad hormonal. Su cercanía con el hueso genera un perfil de mucho ruido de fondo. ¿Nos va a servir esto? No. ¿Le puede servir al médico experto? Sí, porque sabe que hay un marco de colina elevado que está dentro de las partes por millón. Uno, ¿cómo se va aprendiendo la espectroscopía? Uno tiene que ver de la siguiente manera. Yo tengo cada metabolito en su base va a tener un valor estándar de partes por millón. Y si este está elevado, quiere decir que tiene mayor concentración. Y cada metabolito va a decir, por ejemplo, el acetilaspartato a mí me sirve para evaluar la viabilidad neuronal. La colina me va a indicar actividad anaeróbica, ¿ya? El lactato, necrosis. Y así sucesivamente distintos metabolitos que nos van a permitir identificar en este caso los distintos perfiles de los metabolitos a estudiar. Y uno puede decir, si el N-acetilaspartato, yo tengo un tumor en el cerebro, yo tengo un tumor en el cerebro, ¿ya? Que es agresivo, un glioblastoma multiforme. ¿Qué va a pasar donde está el tumor con el N-acetilaspartato? ¿Va a subir o va a bajar este metabolito? Si el N-acetilaspartato mide viabilidad neuronal, baja. ¿Qué quiere decir que baja? Que las neuronas, en este caso el tejido neuronal, está comprometido. Por lo tanto, hay baja viabilidad neuronal. La colina está elevada, que habíamos dicho que es síntesis de procesos anaeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con el tumor? ¿Qué quiere decir? Si está elevada la colina. Vamos a verlo más adelante. Ahí no se confunda. Cuando yo hablo de colina, yo automáticamente mi cerebro tiene que decir síntesis de membrana. Por lo tanto, si hay un tumor agresivo que está en expansión, que está creciendo, ¿cómo va a estar la colina? ¿Alta o baja? ¿Alta o baja? ¿Alta o baja? Síntesis de membrana. Los tumores crecen. ¿Cómo va a estar la colina? ¿Alta o baja, chiquillo? Razonen. No se duerman. Alta, pues. El tumor está creciendo. Y si yo quiero ver si hay tejido que está muerto o no está muerto, ¿quién me lo va a indicar? El lactato. Por lo tanto, para ver necrosis dentro del tumor, si el lactato se invierte a los 144 al tiempo de eco medio, es porque tenemos tejido que está muriendo. ¿Ya? Para eso nos sirve el espectro, para eso integrar. Ahora vamos a ir viendo más. Ventajas: localización precisa del void, que condiciona con muy buena calidad el espectro. El STIM permite el uso de tiempos de ecos cortos y PRES posee mayor señal. Por eso es que hay radiólogos que les gusta usar más PRES que STIM, porque como tiene la base
de un pulso excitador de 90 y 2 pulsos de 180 en las 3 dimensiones de las gradientes, tenemos mucha mejor relación señal-ruido. ¿Ya? Obviamente, el espectro requiere un escaso postproceso. Desventajas de STIM: tiene una relación señal-ruido menor que PRES, y PRES no permite valores de metabolitos con tiempo de eco muy cortos. Por lo tanto, pequeña área tiene una pequeña participación en valorización, pero va a depender mucho, insisto, de las concentraciones de los metabolitos, y las espectros por eso siempre se hacen sobre 30-35 milisegundos. ¿Ya? Y la técnica de Chemical Shift, CSI, son secuencias de imagen de desplazamiento químico o de imagen de espectroscopía con excitación selectiva, 2D o 3D, y se refiere a una familia de técnicas múltiple voxel que utilizan codificación, ¿cierto?, de fase en su totalidad en toda la parte de la localización espacial. Cuando hablamos de PRES o STIM, un void. Cuando hablamos de Chemical Shift, imágenes de este tipo, multivoid. ¿Ya? Por eso es que se dice multivoxel o multivoid, y utiliza de base PRES y STIM. ¿Ya? Y se adquiere con una matriz de voxel desde la cual extrae múltiples señales por una de cada voxel que contribuye a la máquina. Acá solamente no se mareen tanto, lo importante es que por Chemical Shift vamos a hacer multivoxel, ¿cierto? Y la base de cada voxel va a ser PRES o STIM. Fin. ¿Ya? Y cada uno tiene su matriz independiente, por lo tanto cada void va a contribuir a una señal de espectro. ¿Ya? Y fíjense cuánto tiempo dura: 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Tiempo de comer bajo, medio y alto. Lo mismo, siempre hay que tratar de colocar un buen chin. Fíjense lo que pasaba acá. Está la línea angosta. Eso quiere decir que la homogeneidad de campo está perfecta. Siempre hay que tratar de apuntar a una buena homogeneización. Uno le da a picar y se empieza a hacer el chile. Cuando hacemos multivoxel, sí o sí, tenemos que colocar estas bandas de saturación por todos lados. Y aquí falta incluso una banda de saturación acá arriba. ¿Ya? Se coloca por debajo, por arriba, por frente, por atrás, por izquierda y por derecha. ¿Ya? Para poder generar de mejor manera la supresión de todos los tejidos que no queramos que contribuyan a la señal. Y obviamente uno va colocando acá cuántas regiones vamos a querer, en este caso la excitación completa del box. ¿Ya? Obviamente lo que está en amarillo es el foco completo, ¿ya? Que son 16 pasos de codificación de fase. Lo que está dentro, lo blanco dentro de lo blanco, son los voids, ¿ya? Que vamos a tener 10 voxels, por ejemplo, a estudiar. Y lo que está en azul es el void o el voxel seleccionado que yo quiero que se reconstruya el espectro de ese voxel. Por lo tanto, yo puedo crear una espectroscopía del tejido sano que está acá, del tejido patológico que esté acá, del tejido patológico que esté acá y que esté acá. ¿Para qué me sirve multivoxel? Para evaluar la extensión de un tumor. Cuando uno pilla principalmente un tumor con no tanto desplazamiento, o quiero estudiar donde existen concentraciones de metabolitos, yo ahí necesito hacer un multivoxel. Porque automáticamente uno puede crear mapas colorimétricos o puede crear mapas de concentración de metabolitos y puedo estudiar dónde existe la mayor afección del tumor o dónde está el mayor grado de proliferación. Porque, ojo, el tumor está acá, pero obviamente el tumor ya creció acá y el tumor se está expandiendo. Y obviamente para la condición quirúrgica o de tratamiento, muchas veces hacemos un multivoxel y correlación de metabolitos, de L-acetil-aspartato y de colina para saber dónde se está proliferando el tumor. ¿Ya? Obviamente se va a marcar con un color bastante acentuado que más adelante vamos a ver. Entonces la banda de saturación ya hemos visto para qué sirve y para qué lo contribuye. Y obviamente fíjense, cada voxel seleccionado contribuye a lesiones, o en este caso, a parámetros de espectro distintos. ¿Qué quiere decir el N-acetil-aspartato que está arriba? Que tiene muy buena viabilidad neuronal. La colina está en un rango apropiado. ¿Bien? Se dan cuenta que aquí está el 0 es el tetrametilsilano. Entre el 1 y el 2 está el lactato. En el 2 está el N-acetil-aspartato.
entre el 3 y el 3,5 está la creatina y está la colina, y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía. Los mapas de metabolitos son visualizaciones codificadas por colores donde se encuentra la mayor concentración de los metabolitos. Y por ejemplo, yo tengo un tumor acá agresivo, ¿ya? Y aquí me está diciendo que existe la mayor concentración de los metabolitos que yo le puse al equipo a la correlación. Entonces, todo lo que está acá, por ejemplo, puede que sea tejido sano. Y cuando hablamos de quimioradioterapia, esto es muy importante porque nos dice que este tejido está sano, este no, acá hay que apuntar. Así se ven las pequeñas microespectros, obviamente de un mapa y después uno los pincha y se expanden y todo. Pero, ¿ah? ¿Qué cosa? Ah, sí que ven ahora. Entonces, lo importante de la espectroscopía multivoxel es que podemos crear, ¿cierto?, correlación de distintos metabolitos. Y en base a la correlación de los distintos metabolitos, nosotros podemos identificar distintas funciones del terreno a completamente estudiar. Y esto es lo que yo les decía, podemos crear correlaciones de metabolitos. En el acetilaspartato, por ejemplo, tenemos el PIC acá y le asignamos un color determinado. Y tenemos donde existe la mayor concentración de acetilaspartato, donde hay mayor viabilidad neuronal dentro de este cerebro. Ahora queremos ver de colina, y donde está la mayor concentración de colina. Por ejemplo, si el tumor está más abajo, yo quiero estudiar cómo está la concentración de colina y de acetilaspartato, podemos crear la correlación de metabolitos, y esto se da únicamente con la espectroscopía multivoxel. Y aquí me dice que donde están los puntos más rojos existe mayor concentración. Y si estamos hablando de un tumor, acá donde existe la mayor concentración de pérdida de viabilidad neuronal, obviamente con acentuado, en este caso, síntesis de membrana. ¿Ya? Y podemos entregar valores de cada uno, etc. Estos dos procesos uno se lo hace más que nada al médico radiólogo. No sé, a veces nos piden a nosotros, los que cachamos más el tema, oye, procesame el espectro. Uno lo hace. A mí me interesa porque en parte es un terreno donde el tecnólogo, si bien es cierto, en algunas clínicas lo hacen los ingenieros. ¿Y quién hizo esta web? Nosotros. Terreno que nosotros tenemos que seguir ganando. ¿Ya? Ventajas: genera mapas metabólicos, mayor área con single voxel, ¿cierto? Utiliza para patologías multifocales y cuando se puede aislar de forma precisa por cada void. Para eso nos sirve la multivoxel. ¿Ya? Desventaja: tiene una relación señal-ruido menor a la obtenida por single voxel y mucho más tiempo. ¿Ya? La técnica de multivoxel, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, cómo se da. En próstata no se lo voy a pasar por esto, sí que sí, ya no se hace. Y donde se haga, está mal. Porque no, la próstata, si bien es cierto, es un órgano, ¿cómo puedo explicarlo? Que tiene una composición de arquitectura metabólica muy amplia. Y obviamente demoraba mucho. Y Birrax lo sacó hace 2 generaciones atrás. ¿Ya? Antiguamente es así, ya no se hace. Protocolos: paciente se hacen de cúbito supino, es como se hace una resonancia de cerebro. Lo mismo que usamos con la resonancia de cerebro. Pero acá, ¿qué tenemos que hacer? La imagen de referencia, que es el tono. La cobertura, dependiendo del void donde vamos a colocar el espectro. Que muchas veces en los lugares te dicen ya, a ser revisada por el médico radiólogo. Cuando nosotros en la noche nos llega una urgencia o un hospitalizado que se coordina de un día para otro, con los bebés, con la anestesia, por ejemplo, no sé, suelen a veces pedir, cuando hacemos resonancia recién nacido o hacemos resonancias, ¿cómo se llama?, lactantes, la doctora quiere un espectro. Y acá el espectro, nosotros lo que hacemos, le preguntamos al médico radiólogo: doctor, ¿sabe qué viene por esto? ¿Dónde quiere que le ponga el espectro? No, pone por acá y pone por acá. Ok, listo. Pero uno tiene que generar ese espacio de comunicación, ¿ya? Porque puede que lo que esté buscando la doctora, obviamente, que no es de expertise clínica del tecnólogo, porque conlleva al proceso de un resultado patológico correspondiente, el médico radiólogo sí lo sabe, ¿ya? Por eso uno siempre tiene que ir preguntando más o menos dónde va esto, dónde está esto. Porque todos los médicos, los neuroradiólogos trabajan
trabajan de forma distinta. ¿Ya? Bueno, planos de adquisición, lo que hemos conversado, ¿cierto? El cerebro principalmente esto es importante. Se utiliza 30, 135 y 270. Son tiempos promedio. Por ejemplo, nosotros en la clínica usamos 40, 144 y 280. El de mayor milisegundo no lo utilizamos mucho, en casos raros. De hecho, de los 3 años que llevo en el INDISA nunca he hecho un tiempo único tan elevado. Siempre se queda en el orden de los 30 y los 140 milisegundos. El tiempo de, ¿ya? Siempre la banda de saturación, una espectroscopia normal. Y esto es importantísimo, ¿ya? El ángulo de Hunter. El ángulo de Hunter, ¿cierto? Es un método visual que evalúa la altura máxima relativa de los metabolitos. Y el ángulo de Hunter, si se dan cuenta, se calcula con ¿cómo se me olvidó? Estos picos son aproximadamente polineales y forman un ángulo aproximadamente de 45 grados. En síntesis, el ángulo de Hunter a mí me dice que si el ángulo se mantiene entre el N-acetil-aspartato, no me puedo acordar cómo se llama el ML. Ya lo voy a conseguir si no me voy a acordar, sé que lo tengo notado por ahí acá. Pero el tema es que el ángulo, lo importante del ángulo de Hunter es un ángulo que se crea desde la línea base de los metabolitos con el espectro más alto del N-acetil-aspartato y tiene que dar un ángulo de 45 grados. Si este ángulo aumenta o disminuye es porque algo pasa, ¿ya? No está normal, está anormal, ¿ya? Se utiliza como un método rápido y semi-cuantitativo para evaluar si el espectro está bien o está mal, normal o patológico. Y aquí viene lo entretenido. N-acetil-aspartato se desplaza químicamente en 2.0 partes por millón y está presente en los axones de la sustancia blanca. Es un aminoácido que se encuentra en altas concentraciones en las neuronas y es un marcador de la viabilidad neuronal, ¿ya? Su disminución en cualquier enfermedad que destruya las neuronas, como por ejemplo esclerosis múltiple, demencias, epilepsias y tumores. A las guaguitas que a veces tienen foco epiléptico, los médicos los piden espejo. Obviamente uno tiene que estudiar el electroencefalograma o ver la imagen y donde hay edema, si es que hay efectivamente una epilepsia, uno pone el espectro ahí. ¿Para qué? Para evaluar la viabilidad neuronal de la epilepsia. O si es lesiones de esclerosis múltiple, uno tiene un espectro para saber cómo está la viabilidad de la neurona. Y voy a, por ejemplo, si tenemos, no sé, un paciente que tiene esclerosis múltiple y está justo la esclerosis a nivel de un área de Broca, ¿cómo creen que va a estar la neurona? Muerta. ¿Y cómo va a estar la capacidad motora de ese paciente? Nula. ¿Ya? Las neoplasias metastásicas y no neuronales, como los meningiomas, no contienen N-acetil-aspartato. ¿Ya? La colina es un pico muy importante que está entre los 3,24 partes por millón. Es un precursor de la acetilcolina y componente de la membrana celular. Y claramente participa en el metabolismo de lípidos. Y está bien presente cuando existe síntesis de membrana. ¿Ya? Porque obviamente una membrana, ¿de qué está hecha una membrana? De lípidos, ¿cierto? Por eso es que aumenta principalmente cuando hay síntesis de membrana. Por lo tanto, acá lo importante es un marcador de la síntesis de membrana celular. Toda esta parte es lo más importante del espectro. Junto con las partes que he hecho importante, esto es importante. ¿Ya? Es un marcador de la síntesis de membrana celular y se eleva en tumores, desmielinización y gliosis. Especialmente elevado en malignidad donde la correlación de colina y creatina pueden invertirse. ¿Ya? Si se dan cuenta en los espectros normales, fíjense que la creatina está por encima de la colina. Y obviamente en situaciones anormales, la colina sobrepasa en este caso a la creatina. ¿Ya? Por lo tanto, se eleva en tumores, desmielinización y gliosis. La creatina está en el orden de los 3,04 partes por millón. Estos son los valores normales por si acaso. Y se encuentran los tejidos metabólicamente activos,
cerebro, músculo, corazón. Importante en el almacenamiento y transferencia de energía. Por lo tanto, el marcador del metabolismo es marcador del metabolismo aeróbico, ¿ya? Y posee una intensidad de señal relativamente constante. Se produce en el hígado, transportado al cerebro, bla, 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 ¿ya? Y acá lo importante es que su disminución principalmente está en la mayoría de las enfermedades cerebrales y ausente en metástasis, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una meta, ¿cómo debiese estar la creatina? ¡Pah! Entonces, nosotros con el espectro sabemos que no corresponde a un tumor, ¿cierto?, que está activamente o altamente activo, sino que es una metástasis. El lactato presenta dos picos característicos, 1,3 y 4,1 partes por millón. Base conjugada del ácido láctico se produce durante el metabolismo anaeróbico. Este era anaeróbico, el otro era aeróbico. La colina es aeróbico y este es anaeróbico, ¿ya? Base conjugada del ácido láctico y se produce durante el metabolismo anaeróbico, ¿ya? ¿Cierto? De la glucosa. Y está presente en pequeñas cantidades de los tejidos normales, pero se acumula significativamente durante los estados de estrés hipóxicos. Entonces, si hay una hipoxia, tejido que está muerto o se muere, va como 10 entrar el lactato. ¿Alto o bajo? Aumenta en los estados hipóxidos o anóxicos que alteran el metabolismo aeróbico. Y es un indicador activamente de glicólisis anaeróbica. Por lo tanto, elevado en tumores, ¿cierto? Y en contaminación espectral por el líquido cefalorraquídeo, que normalmente contiene en este caso lactato. Por eso a veces uno dice, voy a hacer un espectro de médula. No se puede hacer un espectro de médula, ¿ya? Porque la médula está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, y aparte tenemos mucho hueso, tenemos mucho flujo. No se puede hacer espectro de médula, ¿ya? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaría? Tendríamos el lactato demasiado elevado y obviamente porque el líquido cefalorraquídeo contiene lactato y va a conllevar a un diagnóstico aberrante, ¿ya? Y obviamente también se elevan infecciones y la inversión del pico del lactato, ¿cierto? Debido a la interacción del acoplamiento J, por eso es que se invierte con el protón de metilo solitario, es como más teoría eso. Los protones están inicialmente en fase entre sí, por lo que las imágenes adquiridas con valores de tiempo de eco muy cortos mostrarán un doblete de lactato vertical que se encuentra hacia arriba en la línea base. Ya estamos casi terminando. El pic de lactato se superpone a la banda de lípidos y al seleccionar un tiempo de eco intermedio de 140 milisegundos, el pic de lactato se invierte por debajo de la línea base, ¿ya? Y acá lo importante es que el proceso es análogo al fenómeno en fase. No es el único metabolismo que se desdobla principalmente en pequeños picos, así que eso no le importa. Y lo otro que es importante es el citrato, producto del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan del rap del ciclo de Krebs? El que se lo sabe le doy un punto. Citrato, sí, sacó del dato. Isocita el trafaceto glutarato. Sucinicoa, fumarato, fumarato. Oxalacetato. Así pasa yo. Por lo tanto, el próstata es un producto normal en secreciones, ¿ya? Y su ausencia es indicador de carcinoma. Para eso se hacía la espectroscopía en próstata. Pero obviamente toda la actualización de PIRAT da por lo normal, ¿cierto?, para producir una imagen normal sin problema. Ahí existen montones de metabolitos chiquillos, ¿ya? Los mapas de metabolitos que ya los vimos, aplicación de la espectroscopía, tumores, epilepsias, esclerosis múltiples, infartos cerebrales, planificación quirúrgica, mapas metabólicos, lo que les había dicho, enfermedades de neurodegenerativas, metabólicas e infecciosas. ¿Cómo se ven esclerosis múltiple? Esto se lo voy a dejar acá porque esto es repaso autónomo, ¿ya? En esclerosis múltiple, saber cuáles son los metabolitos que están altos, que están bajos, ¿ya? En lesiones cerebrales, cómo se ve un tumor en FLER, en T2, en difusión, mapa de C, ¿cierto? T1 con gadolinio, los mapas direccionales. No sé, yo quiero saber cómo está el espectro. Fíjense, ¿cómo está el NSAT, la espartatora? Bajo. ¿Cómo está la colina? Elevada.
¿Cómo está el citrato? Bajo. Entonces, un glioma de alto grado, elevación leve en colina con disminución de los niveles de N-acetilespartato y creatinina en la lesión propiamente tal, ¿ya? Y esto lo tienen que ver ustedes en sus casas de autónomo, cómo se ven, y obviamente aquí está todo con respecto a cómo se ve el aumento o el pico de ciertos metabolitos en presencia de, ¿ya? Los principales hallazgos en tumores, disminución de N-acetilespartato y creatina, y así disminuye la relación de estos dos y el grado de macromoléculas neuronales, en este caso el eso mismo, el inositol se relaciona con alto grado de tumor cerebral. El aumento de la colina, está todo detallado, todo. Distintas imágenes, recuerden que esto característicamente aquí no sería un meningioma en el colateral, ¿ya? Y esto no contiene el acetilespartato, ¿ya? Por lo tanto, tampoco refuerza el medio de contraste, y si uno hace un espectro, vamos a ver que no tiene acetilespartato, ¿ya? Y eso. Más casos, y eso es para que lo vayan teniendo ustedes, ¿ya? Eso, niños. Eso es como lo importante de espectro, ¿ya? De hecho, espectro en sí, si les sale un caso en el examen de TIC, o sea, en el examen de la asignatura, es como yo no les voy a preguntar así como, oye, ¿qué tumor es? ¿Qué patología es? No. Yo les muestro un gráfico espectral y ustedes me tienen que decir, por ejemplo, ¿qué necesitamos, por ejemplo, para el espectro? Esto. Isoespectro. Háblenme de su espectroscopía. ¿En qué tiempo de eco puede estar este espectro? Tiempo de eco bajo, como lo dijo Nicolás, bla. ¿Ya? ¿Cómo se ve el lactato? ¿Arriba o abajo? ¿Se invirtió o no se invirtió? ¿Ya? ¿Cómo está el acetilespartato? ¿Cómo está la colina? ¿Cómo está la creatina? ¿Ya? Por lo general, en eso no se basa en la espectro. Así que eso. Nos damos un pequeño break de